¿cómo están? Con todo el revuelo generado con la vulnerabilidad Log4 Shell o Log4j o Log4j, de formas distintas le llaman a la vulnerabilidad. El punto es que con todo lo que ha pasado, pues me pareció interesante poderles mostrar a ustedes cómo se explota esta vulnerabilidad para que creen sus propios laboratorios y puedan probar y puedan practicar. Entonces, tomando la misma diapositiva que usé para la explicación anterior, aprovecho para explicar lo que vamos a hacer. Tenemos una máquina Kali 2021-3, normal, la que siempre usamos, y vamos a utilizar una máquina Ubuntu, una máquina que tenemos acá, una 2403 FOSA, que pues va a ser nuestro servidor vulnerable. Vamos a montar una herramienta para crear ese servidor vulnerable y luego vamos a demostrar la explotación para que entendamos cómo funciona. Entonces recordemos que pues normalmente en este ejercicio lo que hacemos o en esta vulnerabilidad lo que se hace es que el atacante hace una petición a un servidor vulnerable con el objetivo de que ese servidor vulnerable ya sea que ejecute un comando, por ejemplo, que es lo que voy a mostrarles, o pues que entregue algún tipo de información de manera reversa. Por eso me parece importante demostrarles cómo funciona. He visto algunas demostraciones, pero la verdad no me gustan. No me parece que sean lo suficientemente claras. Espero yo ser más claro. Entonces, bien, miren, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una máquina Ubuntu, vamos a comenzar por esa máquina para montar el servidor vulnerable. Entonces, miren, tenemos acá una máquina Ubuntu normalita, una 2403, una Focal Fosa. Entonces, vamos a... bueno, si se preguntan de dónde se consiguen estas máquinas, bueno, les voy a dejar el enlace, pero yo normalmente cuando necesito una máquina virtual, Linux, pues las descargo de esta página, miren, de esta página se llama OS Boxes. Aquí vas a encontrar todas las máquinas virtuales que se te ocurran, lo que se te ocurra, lo que necesites, va a estar allí. Miren, aquí están todos los sabores de Linux. Pues de pronto no todos, pero una gran cantidad. Miren, aquí tienes de Android, de Arch Linux, Blackbox, CentOS, de todo. Yo la descargué de aquí. Una cosa genial de esta herramienta es que puedes descargarlas ya sea para VMware o para VirtualBox. Gratis. Allí tienes, mira, simplemente si yo quisiera descargar un Fedora, preguntan VirtualBox o VMware, ¿qué prefiere? Y lo descargas y ya, es totalmente gratuito. Ya están listas para trabajar. Buenísimo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta máquina, en la máquina Ubuntu, vamos a invocar una terminal normalita. A ver si puedo aumentar el tamaño de esta pantalla. No como yo quiero. A ver. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, va a quedar complicado aumentar el tamaño de la letra aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a instalar el servidor vulnerable. El servidor vulnerable lo vamos a descargar de un repositorio que ya les voy a mostrar. Es este repositorio que está aquí. Este repositorio. Lo vamos a descargar de allí. Entonces, pues voy a copiar el código, ¿verdad? Básicamente el código es la dirección URL, en este caso la dirección del Git, del repositorio Git. Obviamente a nuestra máquina Ubuntu pues debimos haberle instalado previamente el Git no está instalado, así que bueno, tendremos que decirle sudo apt install Git. Vamos a instalar el Git. La contraseña de las máquinas de OS Boxes es osboxes.org. A ver, claro, es que no es install, es install. Ahora sí, me va a permitir instalar el Git porque vamos a necesitarlo para poder descargar la herramienta que vamos a utilizar para crear el servidor vulnerable. Probablemente esto me lo salte en el video, no sé, para que no se aburran. Normalmente el periodo de retención de las personas es alrededor de 5 a 8 minutos, no quiero aburrirlos. Listo. Ahora bien, vamos a instalar ahora el Docker. La herramienta de Docker nos va a servir para crear básicamente un contenedor con ese servicio.
Entonces, pues bueno, vamos a decirle sudo apt no está instalado. Como puedes ver, install docker.io para instalar el Docker en esta máquina y que podamos correr todo lo que necesitamos. Es rápido, así que no hay problema. Listo, ya casi termina. Bueno, creo que aquí pauso el video y luego continuamos. Bueno, ya está. Adelántenlo, por favor, para no cortar el video y seguir derecho. Entonces, bien, ya tenemos instalado nuestro Docker. Bueno, hubiera podido ir adelantando, pero bueno, listo, ya está. Tenemos nuestro Docker instalado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a clonar el repositorio que les mostré anteriormente, de donde podemos descargar la máquina vulnerable o el servicio vulnerable, un Apache Tomcat vulnerable que en realidad es un Spring Boot, creo que ese es un Spring Boot. A ver, voy a visitarlo acá, voy a visitar esa URL aquí, vamos a decirle GitHub, vamos a buscar Christofed, me faltó una H aquí. Se me olvidó instalar las herramientas Bingware Tools aquí, así que lo voy a hacer más rápido. Log4Shell. Log4Shell. Ya debería poder encontrarlo. Aquí está. Esta es una aplicación vulnerable, como puedes ver, y es desde aquí que la vamos a descargar. Entonces me voy aquí a código, lo copio, y ahora sí puedo decirle aquí, descargue o clone ese sitio. Listo, ya lo clonamos, miren. Ya está clonado, ya se llama Log4Shell Vulnerable App. Como pueden ver, podemos irnos a esa carpeta, ¿verdad? Ahí está, mírenla, ahí la tienen. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Puedo devolverme y podemos cargarla precisamente con el Docker. El comando de ejecución para eso es Docker, para poder decirle al sistema operativo que va a trabajar con un contenedor, run --name, en este caso sería el vulnerable app. Pero para no tener que escribir todo esto, miren, aquí mismo en la página de donde la descargamos debería estar, aquí está, mírenlo. Vamos a tomar todo este comando, lo copio y lo pego aquí para poderla correr. Miren, bueno, tengo que decirle sudo, por supuesto. Tengo que decirle sudo, vamos a ponerlo aquí. Sudo docker run y todo lo demás. Mira, ahí comienza a hacer toda la parte de descarga, de todas las herramientas que se necesitan para poder correr esta aplicación. Mira, el Spring. Ya cargó y estaría listo en nuestro Ubuntu esta herramienta. Entonces, miren, es un Apache Tomcat que va a estar escuchando en el puerto 8080. Es un Apache vulnerable. Miren, es esta versión, Apache Tomcat 9055. Es una versión vulnerable al Log4Shell o Log4j, como quieras llamar la vulnerabilidad. Es vulnerable esta máquina. Maravilloso, ya tenemos nuestra máquina vulnerable para poder trabajar con ella. Entonces ahora, pues, a ver, que me la deje mover. Listo, a ver. Ok, entonces, aquí la tenemos, queda a la escucha, como puedes ver. En un momento la vamos a necesitar de nuevo para que ustedes puedan ver los comandos que van a llegarle desde nuestra máquina atacante. La voy a quitar temporalmente para facilitar la visualización. Bueno, en nuestra máquina Kali, ¿qué tenemos que hacer? Hay varios exploits que se han creado para poder explotar esta vulnerabilidad. Vamos a usar uno de ellos por facilidad. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay una vulnerabilidad o un exploit, perdón, que se creó, que es el déjenme, Firefox. Déjenme copio la URL, pero creo que la tumbaron. Déjenme validamos. Esa URL donde estaba el exploit que crearon para aprovechar esta vulnerabilidad, miren.
la desactivaron. Pero bueno, nosotros tenemos una alternativa. Podemos decir archive.org y vamos a utilizar esa URL. Vamos a decirle al archivo de internet que por favor nos muestre la versión antigua donde está ubicada esa vulnerabilidad. Entonces mira, aquí el Wayback Machine nos dice en 2021, el 10 de diciembre, fue tomado un snapshot de ese sitio. Y entonces vamos a poder ver el sitio sin ningún inconveniente. Ahí está. Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es copiar la URL de este exploit, que es el que me interesa. Lo voy a copiar y bueno, vamos a decirle aquí wget y pegamos el exploit. Miren, ahí está webarchive.org, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, está resolviéndolo y ya lo estamos descargando. Va a ser bastante rápido. Vamos a darle un instante. De pronto voy a pausar el video aquí. Bueno, miren, ya terminó. Entonces ahora vamos a descomprimir ese archivo porque miren, nos lo descargó comprimido. Entonces tenemos que decirle unzip jnd exploit, bla, 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 bla. Y esto ya lo infló. Si miramos ya tenemos un jar. ¿Ven? Aquí tenemos un jar. Entonces ahora tenemos que ejecutar ese archivo jar. En Java ejecutar un archivo es muy sencillo porque simplemente le vas a decir java -jar y el nombre del archivo que quieres ejecutar. Miren, java -jar y pues allí nos lo ejecutaría. Tenemos que darle unos parámetros. Nos dice, bueno, usted tiene que entregar la dirección IP local, -i para la dirección IP local. Si recordamos en esta máquina, voy a dividir la pantalla. En esta máquina nuestra IP es la 130, miren, ifconfig, aumenta un poquito el tamaño aquí, ifconfig es la dirección 130, entonces aquí, -i, 172.16.45.130, ¿verdad? Tenemos que darle el puerto -p, ¿en qué puerto queremos que quede a la escucha esta herramienta, ¿verdad? Entonces le podemos decir, por ejemplo, el 8181. Queremos que quede a la escucha en ese puerto. ¿Qué estoy creando con esta herramienta? Estoy creando un servidor LDAP y un servidor HTTP maliciosos que van a recibir la información de la máquina vulnerable cuando le enviemos comandos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, montando ese exploit para poder recibir la información de la máquina vulnerable, que es la Ubuntu. Le damos Enter, entonces mira, ahí ya queda listo el servidor a la escucha. Mira, voy a disminuir un poquillo acá. Mira, ahí está la escucha, un servidor LDAP en el puerto 389 y un HTTP en el 8181. Ojo, esto háganlo en una máquina virtual. No se les ocurra, por Dios, instalar esto en sus máquinas físicas. Por favor, no lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque no hemos revisado en profundidad el código que estamos instalando. No sabemos si tiene algo malicioso por dentro. Esto es, en teoría, una prueba de concepto, pero pues bueno, no sabemos o no tengo certeza total porque pues no lo he revisado en profundidad. Pero pues, al correrlo en una virtual, pues disminuimos el riesgo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para podernos comunicar contra nuestra máquina vulnerable podemos utilizar, por ejemplo, un curl. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a poner las dos máquinas una al lado de la otra. Voy a tratar de que se vean para que ustedes puedan ver en la máquina Ubuntu en el momento que hagamos la petición, pues bueno, cómo el Ubuntu se comporta. No sé por qué cuando la muevo esta máquina se queda como congelada. Bueno, a ver. Listo, miren, ahí está el servidor Spring, el Spring Boot, ahí está listo para recibir peticiones. Anda, déjenme yo disminuyo, perdón, es que no moví el Kali completillo, sino que lo moví mal. Ahora sí, este Kali debería dejarme verlo ahí, está bien. Y nuestro Spring Boot, perdón, debería poderse ver allí. Miren, ahí están las dos máquinas, una junto a la otra. Perfecto. Máquina Kali atacante, máquina Ubuntu víctima.
¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar un comando que lo voy a copiar y lo voy a pegar para no complicarme tanto porque es bastante largo. Pero pues les muestro un poco de qué se trata el comando. Lo van a encontrar en la misma página, en el mismo repositorio que les mostré. Miren, este es el comando. Lo explico uno por uno, es muy simple, miren. Aquí está diciendo, bueno, hágale un curl, hágale una petición que va a ser originada desde esta dirección. Nosotros tendríamos que cambiar aquí, básicamente, la dirección del servidor que vamos a atacar. En este caso, pues es nuestro Ubuntu. Entonces aquí la dirección sería 172.16.45.153, ¿verdad? Y el puerto por donde está escuchando la aplicación Spring Boot es el 8080, eso ya lo habíamos visto. Si quieren validemos la IP, de pronto estoy mal en la IP. Entonces miren, en la máquina Ubuntu le voy a decir IP-A, perdón, IPA, perdón. Y pues bueno, la IP es la 153, estamos bien, miren, 172.16.45.153. Listo. Entonces estoy bien, puerto 8080. Aquí dentro del comando, que viene la petición específica que voy a hacer, y la petición que le vamos a hacer a ese servidor es decirle, mire, aprovechemos el servicio de Java Name Directory para hacer una conexión LDAP hacia nuestro Kali. Aquí va la IP del Kali, 172.16.45.130. ¿Ves? Y aquí iría el puerto, bueno, el 1389 estaría bien porque básicamente estamos escuchando por el puerto de LDAP, ¿verdad? Bueno, es un puerto que puede ser utilizado acá. Es el puerto que el servidor LDAP creó. Estamos oyendo en el 1389. Entonces le voy a decir al servidor vulnerable, conéctese a esta dirección IP, a este puerto. Y luego podemos decirle que ejecute un comando. Ustedes van a decir, pero ahí ¿qué estamos haciendo? Porque miren, ahí dice base 64, voy a disminuir un poquito el tamaño aquí, base 64, ¿y esto qué diablos es? Es muy simple, miren, esto hasta aquí, vamos a decodificarlo para que lo entendamos. Ahí lo que está diciendo básicamente es que cree un archivo temporal en la máquina vulnerable. Entonces, ¿cómo diablos es eso? Miren, vamos a irnos a un decoder, por ejemplo, un decoder... base 64, a ver, ¿qué encontramos? Un decoder de base 64, este puede ser. Entonces, miren, voy a colocar ahí eso que tenemos allá y le digo decodifíquemelo. Entonces, miren, lo que estamos diciéndole es que ejecute un touch para que cree un archivo que se llame pound dentro de la carpeta /tmp. Ese es el comando que vamos a ejecutar y lo estamos enviando en base 64, es una codificación, es más, es una ofuscación, no lo vayan a confundir con un cifrado, esto no es cifrado, es una ofuscación, código base 64. Listo, entonces miren, si yo lo ejecuto, le doy enter aquí, miren, allá el servidor vulnerable recibió la petición y mira, acá nos dice nuestro servidor LDAP, aquí lo podemos ver, miren, aquí nos dice, recibida la consulta, el query, se entregó un comando, el payload, bueno, el comando fue touch/tmp pound. Lo que hicimos fue crear ese archivo dentro de la carpeta tmp en el servidor vulnerable, mírenlo. Entonces, mira, aquí nos habla del LDAP que se envió, etcétera, 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 y el código 200. ¿Cómo sabemos verdaderamente que sí se creó ese archivo que no existía en el servidor? Bueno, fácil. Podemos irnos al servidor vulnerable y podemos ejecutar un comando como el docker exec para ejecutar una consulta dentro de un contenedor Docker. Tenemos que dar el nombre del contenedor, que sería vulnerable-app, y vamos a decirle un ls/tmp para ver si encuentra el archivo, el archivo que acabamos de crear en teoría. Vamos a decirle aquí sudo listo, mírenlo, ahí está, pound. Para que ustedes vean que sí lo acabamos de crear, por si acaso, entonces vamos a crear otro. Vamos a llamarlo demo, por ejemplo. Entonces, miren, me voy aquí a
a esta herramienta y le digo, bueno, quiero ahora crear una codificación, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, aquí voy a decirle, quiero que haga una codificación de touch slash tmp slash demostración, por ejemplo. ¿Listo? Que ustedes ven que no existe todavía ese archivo allí. Entonces le voy a decir, haga el encoding. Ya hizo el encoding, entonces esto lo voy a copiar, lo llevo a la terminal y cambio el comando que enviamos hace un momento. Voy a borrar todo esto y lo pegamos. Listo, y damos Enter. Ya está. Aquí podemos revisar en nuestro servidor LDAP qué fue lo que enviamos. Miren, command fue touch slash tmp. Bueno, perdón, ese fue el anterior. Aquí está. Touch slash tmp demostración. Y podemos irnos al servidor vulnerable y decirle nuevamente que ejecute un ls o un ls-la, por ejemplo, -la. Tengo que decirle sudo. Y miren, ahí está demostración, lo acabamos de crear. Entonces, como ves, podemos ejecutar comandos en la máquina vulnerable. Por eso es tan grave. En este momento pues acabamos de crear archivos, pero se pueden hacer muchas más cosas. Podemos hacer que se descargue un archivo malicioso, ejecutar un malware, ejecutar más comandos. Se pueden hacer muchas más cosas. Si quieren profundizar, revisen los repositorios, el repositorio que les mostré el día anterior, bueno, con el video anterior. Y pues, bueno, espero que les haya parecido interesante. Como siempre, cuídense mucho, manténganse sanos y nunca paren de aprender. Nos vemos.